Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. A continuación les va a hablar el grupo número 7 con el tema esqueleto apendicular. Los integrantes quienes conforman el grupo 7 son Natalie Cruz, Cristel Cruz y mi persona quienes habla, Anthony Cruz. Siguiente diapositiva, compañero. El resultado de aprendizaje es definir la terminología, la posición anatómica, posiciones corporales, planos y cavidades del ser humano a través del diálogo de saberes, demostrando las relaciones histórico-científicas para su aplicación pertinente en la actuación en clases y en la práctica. Siguiente diapositiva, compañero. Bien. El esqueleto apendicular es el conjunto de huesos que conforman la parte móvil del esqueleto humano. Formado por 206 huesos, el esqueleto humano está dividido en dos partes. En un esqueleto axial o central, constituido por 80 huesos que conforman la cabeza, el tórax y la columna vertebral, y un esqueleto apendicular formado por las extremidades superiores e inferiores. Siguiente diapositiva. Las características estructurales del esqueleto humano apendicular son que esta incluye un total de 126 huesos, contribuyen a la homeostasis al actuar como punto de fijación y palanca para los músculos. La homeostasis, como ya lo habíamos mencionado antes, es el equilibrio dinámico que los organismos mantienen en su entorno interno. Ayuda al movimiento corporal, al proveer sostén y protección a órganos internos como los órganos reproductores y al almacenar calcio y liberarlo. En cuanto a la conexión, une a los miembros del esqueleto axial, proporcionando puntos de anclaje para los músculos y los ligamentos. Lo que es el soporte, transmite el peso del cuerpo desde el tronco hacia los miembros inferiores y viceversa. En cuanto a la movilidad, permite una amplia gama de movimientos en los miembros como la flexión, la extensión, la rotación y movimientos combinados, facilitando así las actividades como caminar, correr, levantar objetos y manipular el entorno. Por su parte, el esqueleto apendicular está constituido por 126 huesos restantes que se articulan con el eje central corporal del esqueleto axial, para así formar las extremidades superiores e inferiores. Recibe su nombre de la palabra appendix, que proviene del verbo pendere, que significa colgar, es decir, una estructura que se desarrolla a partir de su adosamiento a una estructura base o central. ¿Cómo está conformado el esqueleto apendicular? Está conformado por una cintura escapular, donde encontramos la clavícula, que es el hueso anterior de la cintura escapular, y las dos escápulas, que vendrían a ser los dos huesos posteriores. Cada miembro superior está formado por un húmero, por un cúbito, un radio, huesos carpianos, metacarpianos y falange. Cada extremidad superior tiene 30 huesos en tres localizaciones. El húmero, que lo encontramos en el brazo, el hueso radio y el cúbito, que lo encontramos en el antebrazo, los 8 huesos carpianos de la muñeca, los 5 metacarpianos en la palma y las 14 falanges, que vendrían a ser los huesos de los dedos. La pelvis ósea, en la pelvis ósea los huesos de la cadera se fusionan por delante en la sínfisis del pubis y por detrás en el sacro para formar lo que vendría a ser la pelvis. Cada miembro inferior incluye un fémur, una rótula, una tibia, un peroné, huesos del tarso, metatarsianos y falange. Cada extremidad inferior también tiene 30 huesos en 4 localizaciones. El fémur en el muslo, la rótula, que es un hueso ubicado en la rodilla, la tibia y peroné en la pierna, los huesos tarsianos, los 5 metatarsianos y las 14 falanges. Gracias. Anthony, ¿Cómo? Anthony, a Dígame. ver, regresa a tu diapositiva.
Ya. Espérame un ratito, que el internet está malo acá abajo donde estoy. Hola, ahora sí. Hola, ahora sí me escuchan. Sí, Ya, estaba malo el internet abajo. A ver, la cintura escapular, ¿cómo está formada? por la clavícula y, ¿Ya? y los dos huesos posteriores que vendrían a ser las escápulas. ¿Qué más? Los miembros inferiores, donde encontramos el húmero, No, el no, cúbito y el no. radio, Cintura escapular. solo por las clavículas Aparte y de los la clavícula y la escápula, ¿qué más? En parte articular, ¿cuál es? La articulación. La articulación del hombro, pues, ¿cómo se llama la articulación del hombro? Acromio clavicular. Entonces, la cintura escapular está formada por la, la clavícula, la escápula y la articulación acromio clavicular. Esa es la cintura escapular. ¿Y la cintura pelviana? Anthony. se funcionan con la sínfisis del pubis y y con el sacro para formar la pelvis ósea. Otra vez, ¿cuál es la cintura pelviana? Se fusiona con la sínfisis del pubis y con el hueso sacro. ¿Y qué se fusiona? Se fusiona el isquión, el ilión y el pubis, que son los huesos de la cadera, ¿ya? Con la articulación coxofemoral. Por eso tú ves ahí en tu dibujito que está de celeste, ahí en ningún momento está marcadito el sacro. Si lo ves, que el sacro pertenece al axial. Entonces son el ilión, el isquión y el pubis, que son los huesos que forman la cadera. Con la articulación coxofemoral es la cintura pelviana, ¿sí? Entonces, eso es pregunta de examen. Ya, avanza un poco, Anthony. Ya. Los huesos del carpo, eso tenías que haber descrito. ¿Cuáles son los huesos del carpo? Son 8. Pero falta de exponer mis demás compañeras. Ah, ya, ya. Bueno, bueno, avanzamos y después pregunto completo. Buenos días, compañeros y docente. Yo voy a hablar sobre los miembros superiores. Como ya lo había mencionado el compañero, cada miembro superior o extremidad tiene 30 huesos en 3 localizaciones, que es el brazo, el antebrazo y en la mano. Eh, Primero tenemos el húmero en el brazo, el radio y el cúbito en el antebrazo y los 8 huesos carpianos en el carpo, o sea, en la muñeca. Los 8 metacarpianos en el metacarpo, o sea, en la palma, y los 14 falanges, que son los huesos de los dedos, en la mano.
En el brazo contamos con el húmero. Este es el hueso más largo y más grande del miembro superior. En el antebrazo tenemos lo que es el radio, que está ubicado en la región lateral o en el lado del pulgar del antebrazo. Es el hueso más pequeño y es angosto en su extremidad proximal y se abre en su extremo distal a diferencia del cúbito. El cúbito es más largo que el radio y se encuentra en la región medial del antebrazo por el meñique. Luego tenemos lo que es la mano, que este incluye 8 huesos de la muñeca que se forman en la palma y 14 huesos que forman los dedos y el pulgar. Los huesos de las muñecas se denominan carpianos. Son los huesos que forman la palma de la mano, se denominan metacarpianos. Y las falanges son los huesos de los dedos de las manos. El carpo es la región proximal de la mano que está formado por 8 huesos pequeños llamados huesos carpianos que están conectados entre sí por ligamentos. Las articulaciones intercarpianas se encuentran entre los huesos del carpo. Cada una de las filas transversales de los huesos carpianos contiene 4 huesos. Sus formas son reflejadas en sus nombres. Los huesos de la fila proximal del carpo que van del plano lateral al medial. El hueso más grande del carpo es la cabeza. Su proyección redondeada se articula con el semilunar. Se llama hueso ganchoso debido a una gran proyección en forma de gancho que tiene sobre su superficie anterior. Bueno, ahora vamos con el metacarpo, que está en la región intermedia de la mano y está compuesta por 5 huesos llamados metacarpianos. Falanges. Es la región distal de la mano y está formada por los huesos de los dedos. Los 5 dedos de cada mano tienen 14 falanges y como los metacarpianos se ordenan de 1 al 5, desde el pulgar hasta el medial. Una falange es cada hueso de un dedo. Ahora vamos con los miembros inferiores. Cada miembro inferior o extremidad inferior tiene 30 huesos en 4 localizaciones. Tenemos lo que es el fémur en el muslo, la rótula, la tibia y peroné en la pierna y los 7 huesos tercianos del tobillo, del torso, que está en el tobillo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es en el muslo, que ya como les había mencionado, está ubicado el fémur, que es el hueso más largo, pesado y fuerte del cuerpo, también conocido como hueso del muslo. También tenemos lo que es la rótula, que es un hueso triangular pequeño que se encuentra por delante de la articulación de la rodilla. Es es un hueso, se llama sesamoideo, que se desarrolla en el tendón del muslo, cuádriceps femoral y tiene un extremo proximal ancho y un extremo distal angosto. Ahora tenemos lo que es la pierna. En la pierna está la tibia, que es el hueso más grande de la pierna. Sostiene su peso y en su extremo proximal el fémur y el peroné articulan la tibia. En su extremo distal, el peroné es paralelo y lateral a la tibia. Se encuentra ubicado. Es significativamente más pequeño y el peroné ayuda a estabilizar la articulación del tobillo, pero no se articula con el fémur, a diferencia de la tibia. Ahora tenemos el pie, ahí está ubicado lo que es el torso, que son los 7 huesos tarsianos. Está compuesto por 7 huesos tarsianos, que es la parte proximal del pie, en la parte posterior. Y se encuentran el calcáneo, que es el talón, y el extragalo, que es el hueso del tobillo. Ahora tenemos lo que es el metatarso, que son hay 5 huesos metatarsianos del plano medial al lateral. Es la región intermedia del pie. Y los huesos metatarsianos están numerados del 1 al 5 y cada uno de ellos, como los ay, disculpe, metacarpianos de la mano, tiene una cabeza distal.
y un cuerpo intermedio y una base proximal. Ahora tenemos lo que son las falanges, que es el componente distal del pie, que en número y en disposición son similares a la de la mano, comenzando con el dedo gordo. Del plano medial al lateral de los dedos del pie se enumeran del 1 al 5 asimismo, y cada falange cuenta con una cabeza distal, un cuerpo intermedio y una base proximal. Las falanges proximal y distal son las dos falanges grandes y pesadas del dedo gordo, y cada uno de los otros cuatro dedos tienen solamente tres falanges, y el proximal, el medio y el distal. Gracias. Continúe. Cristel Cruz. Buenos días. Bueno, a mí me toca hablar sobre la cintura escapular. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, Acomode su cámara que se le vea bien el rostro. Ahí. ya. Los huesos de los miembros superiores están conectados al esqueleto axial por la cintura escapular. Cada cintura escapular tiene una escápula y una clavícula. La articulación esternoclavicular conecta al manubrio. Bueno, conecta al manubrio del esternón con el hueso anterior. La escápula se articula entre el húmero en la articulación glenohumeral, que es el hombro, y la clavícula en la articulación acromioclavicular. Las cinturas escapulares permanecen en su posición debido a que los músculos grandes que se extienden debido a que los músculos grandes, sí, desde las costillas hasta las escápulas no se articulan con la columna vertebral. La cintura escapular está compuesta por cuatro huesos: eh, la clavícula, el esternón, la escápula y el húmero. Cada clavícula fina con forma de S se encuentra en la parte anterior del tórax, por encima de la primera costilla. Debido a que está bajo la piel, es fácil de sentir en toda su longitud. Por delante, su zona medial es convexa. Quiere decir que se curva hacia usted cuando se observa en posición anatómica, mientras que su mitad lateral es cóncava. En consecuencia, el hueso tiene una forma de S. Los hombres tienen una forma más curva y rugosa. El manubrio del esternón forma la articulación esternoclavicular, que tiene un extremo redondeado llamado extremo esternal. El extremo ancho y plano del acromio se articula con el acromio de la escápula para formar la articulación acromioclavicular. El ligamento conoide se inserta en el tubérculo conoideo, que se encuentra en la superficie inferior del extremo lateral del hueso. Como su nombre lo indica, el ligamento costoclavicular quiere decir que conecta la primera costilla y la clavícula, y se inserta cuando se imprime en la superficie inferior del extremo esternal. La cabeza del húmero, que es el hueso del brazo, se aloja en la cavidad glenoidea, que es una depresión superficial por debajo del acromio que forma la articulación glenohumeral. El borde delgado de la escápula más cercano a la columna vertebral es el borde medial, que es vertebral. El borde grueso de la escápula más cercano al brazo se llama borde lateral, que es el axilar. Siguiente diapositiva. La cintura pélvica, esta está formada por los dos huesos de la cadera, también conocidos como coxal o huesos pélvicos. La sínfasis del pubis es donde se unen los coxales por delante. Se unen por detrás del sacro en las articulaciones sacroiliacas. La pelvis ósea, también conocida como pelvis, es una estructura de tipo lebrillo que forma el anillo completo compuesto por los coxales.
La sínfisis, el pubis y el sacro. La pelvis ósea sostiene la columna vertebral y los órganos abdominales inferiores. La cintura pélvica de la pelvis ósea conecta los huesos de los miembros inferiores y el esqueleto axial. Debido a las adaptaciones de la maternidad en las mujeres, la pelvis de los varones y las mujeres difieren en varios aspectos. Las mujeres tienen un borde del estrecho pelviano más ancho que los varones. La pelvis femenina tiene un ángulo del arco pubiano mayor que es más de 90 grados que la pelvis masculina que es de menos de 90 grados. Los hombres tienen una pelvis más profunda y un estrecho pelviano inferior más angosto que las mujeres. El cartílago de cada uno de los dos coxales de un recién nacido separa el ilión superior, el pubis anteroinferior y el isquion inferior. A los 23 años, estos tres huesos se fusionan. A pesar de que funcionan como un solo hueso, los anatomistas suelen examinar cada coxal como si fueran tres huesos diferentes. Empezando por el ilión, que es el hueso coxal que se compone de un cuerpo inferior y una ala superior. El cuerpo es un componente del acetábulo que incluye el cótilo para la cabeza del fémur. El borde superior del ilión, conocido como cresta ilíaca, termina por delante de una espina ilíaca anterior superior. Como se observa en las personas que practican deportes con contacto corporal, el puntero en la cadera es un hematoma en la espina ilíaca anterosuperior y las partes blandas asociadas. Debajo de esta espina se encuentra la espina ilíaca anterior inferior. Las espinas se insertan en los tendones del tronco, la cadera y los muslos. El nervio ciático es más largo del cuerpo. Pasa por la escotadura ciática mayor que se encuentra por debajo de la espina ilíaca posterior inferior. El tendón del muslo ilíaco se inserta en la fosa ilíaca, una cavidad en la superficie medial del ión. Por detrás de esta fosa se encuentra la tuberosidad ilíaca, que es un punto de fijación del ligamento sacroiliaco, y la carilla auricular. Auricular quiere decir en forma de oreja. La espina ilíaca posterior superior aguda es donde termina la cresta ilíaca en el plano posterior y la espina ilíaca posterior inferior está por debajo de ella. El isquion. Este se encuentra en la parte postero inferior. Está formado por un cuerpo superior y una rama inferior. La rama es la parte del isquion que se fusiona con el pubis. El isquion tiene espina ciática prominente, escotadura ciática menor, que es debajo de la espina, y tuberosidad ciática rugosa y gruesa. Esta tuberosidad prominente se encuentra debajo de la piel, por lo que comienza a doler después de un periodo relativamente breve de sentarse sobre una superficie dura. La rama y el pubis forman un reto. La pubis, este está formado por una rama superior y una rama inferior y un cuerpo entre las ramas. El borde superior del cuerpo es la cresta del pubis, que tiene una proyección llamada espina púbica en su extremo lateral. La cresta pectínea, que se extiende a lo largo de la rama superior en dirección superior lateral para fusionarse con la línea arcuada del ilión, comienza por esta espina. Estas líneas distinguen la parte superior, que es la mayor, e inferior, que es la menor, de la pelvis ósea. La sínfisis del pubis es la articulación entre los dos pubis de los dos huesos de la cadera. El disco está hecho de fibrocartílago. El arco del pubis se forma por debajo de esta articulación de las ramas inferiores de los dos huesos del pubis. Para facilitar el parto, por ejemplo, las hormonas relaxinas
producidas por los ovarios y la placenta aumentan la flexibilidad de la sínfisis del pubis en las últimas etapas del embarazo. Es debilitamiento de esta articulación junto con un centro de gravedad ya alterado debido al agrandamiento del útero que altera la marcha de la madre durante el embarazo. Gracias. A ver, regrese a las diapositivas de Natalie Cruz. Ya, a ver, Natalie, usted habló de los miembros superiores, ¿no? Repítame los huesos del carpo. Son 8 huesos del carpo. ¿Cuáles son? Los 8 huesos del carpo de la mano. Ujú. Ya los 8 huesos se llaman huesos carpianos. Tienen nombre independiente cada uno. Sus nombres son reflejados por su forma. Nómbremelos. Escafoides, semilunar y pisiforme. Son 8. ¿Dónde están los otros 4? Se escaparon. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Ahí están los 8 huesos del carpo. Eso es pregunta de examen. Yo les pongo una mano ahí y ustedes tendrán que poner los nombres de los 8 huesos. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Entonces, ¿cómo está conformado el miembro superior? De proximal a distal, dígamelo. Ahí está conformado por los 30 huesos que están en las 3 localizaciones, que el primero es el brazo, luego el antebrazo y No, la dígame mano. los nombres de los huesos de proximal a distal. De proximal a distal. Ya vimos términos direccionales. De proximal a distal, nómbreme los huesos de la extremidad superior. Eh, A ver, Anthony. Primero tenemos el húmero, luego viene el radio y el cúbito, luego tenemos los carpianos, los metacarpianos y la falange. Ya, pues te faltaron la clavícula y la escápula. Esos también Ah, forman ya. parte del miembro superior, pues. Y de Sí, proximal, los que están más cerca del cuerpo. Ya, bueno. A ver, la siguiente diapositiva, Natalie. Siga, siga, regrese. O eso también es suyo, ¿no? no, esa no. Ya, y ahí Esa está ahí. en el miembro inferior, ¿por qué no puso igual la foto desde la cadera hasta el pie de los huesos? Es una exposición, ustedes solo están usando 3 diapositivas y se ponen a leer el celular a través del reflejo de los lentes de Carla, de Cristel le veo cómo está leyendo el celular y la lectura se siente como lee, lee, lee. Entonces, les dije, si esa diapositiva está muy espacio reducido, acórtenle y solo le dejen el logotipo de la universidad y pongan más imágenes. Así como yo les enseñé ayer, yo no les puse letras, les enseñé el hueso y le iba hablando el hueso
y les iba mostrando, mientras más imágenes mejor. Y si ponen letras, pongan lo que tengan que ustedes de la diapositiva leer, a recordarse y que los compañeros lean, porque ustedes están habla y habla y yo me pierdo de la diapositiva, hasta me da aburrimiento escucharles porque solo ponen una imagen y hablan de otra cosa que no está en la diapositiva. Entonces, pongan imagen, expliquen la imagen y digan ahí con la imagen, aquí está el hueso tal, está aquí en esta ubicación, porque es morfo, pues tienen que aprender viendo una imagen, viendo una estructura, pues. Ya, entonces, los huesos del miembro inferior, Natalie, igual, de proximal a distal, ¿cuáles son? Esas son preguntas de examen, por eso lo estoy diciendo. A ver, el fémur, la rótula, De todo el miembro inferior, tibia, empezando por la cintura escapular. a ver, la pelvis, acetábulo, la cabeza femoral, el fémur, la rótula, tibia, peroné y el tarso y el metatarso y las falanges. Ya, ¿cuáles son los huesos del tarso? Pregunta de examen. Ah, el calcaneo, que es el talón. Calcáneo. Calcáneo se llama, calcáneo, Ah, ya. como calcar, calcáneo. El estrágolo, que es el hueso As- del tobillo, el hueso Astrágalo, astragal. no son huesos del tobillo, son huesos del pie. Más arribita ya sería lo que son los malleolos, que eso es de la tibia y peroné que tienen un reborde de cada lado. Malleolo interno y malleolo externo, pero eso es parte de la tibia y peroné. Entonces, calcáneo, astrágalo, ¿qué más? Cuboides. El cuboides, Ovoide, el, el navicular navicular, y los tres huesos caneiformes, las tres cuneiformes. que son el lateral, el intermedio y el medial. Otra vez, repítalo. Todos. Sí. El calcaneo, astrágalo, el navicular, el cuboides y eran los tres cuneiformes. Otra vez, con más ánimo y con seguridad. El cal es que me trabo mucho, profesor. ¿Por Disculpe, qué? Pues porque estoy un poco nerviosa. astrágalo, El calcáneo, 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 sí, calcáneo, astrágalo, calcáneo. el ¿Qué más? cuboides, el Cuboide, navicular y los tres navicular huesos y cuneiformes. tres cuñas, digan, no Tres más. cuñas. Cuniforme o cuña, porque tiene forma así como acuñada. Entonces, tres cuñas, nada más. Ahí están, ¿cuántos huesos? Son siete. Siete huesos. Cuboide, astrágalo, cuboide, navicular, calcáneo y tres cuñas, siete huesos. Ya, entonces, eso yo le pongo también un dibujo del tarso y ahí pondrán, no les diré ya pongan cuál es el cuál, solo al ladito, nombre de los huesos del tarso, nombre de los huesos del carpo. Avance. ¿Eso es suyo o ya es de Cristel? Eso ya es de Cristo. Cristel, prende el micrófono, por favor. Dígame, profesor. La cara, no le veo, está escondida. Ya, lo mismo que le dije, ¿por qué no pone en la diapositiva lo que es necesario para exponer? Usted puede poner en la diapositiva los dibujos, puede poner esquema, si quiere escriba ahí cosas importantes, porque usted tiene una diapositiva y nos perdemos porque usted está solo una imagen y está hablando de otra cosa. Y yo le veo en el reflejo que está es en el celular, ahí está su polla en el celular. Entonces, eso para las diaposiciones tiene que mejorar todo, ya les vine diciendo desde el inicio. A ver, la cintura escapular, ¿cuáles son las partes que forman la cintura escapular? Bueno, la clavícula, la escápula, el húmero y el esternón. La cintura escapular. Usted está viendo en su dibujo lo que está de color amarillo.
En ningún momento está el húmero, en ningún momento está el esternón marcado ahí. Es la clavícula y la escápula. Y las dos articulaciones que usted nombró, ¿cuáles son? El húmero y el esternón. La articulación glenohumeral nombró usted y acromio clavicular, ¿correcto? Entonces, esa es la cintura escapular. Cuando yo le diga, ponga las partes que forman la cintura escapular, tendrán que poner la clavícula, la escápula, la articulación acromioclavicular y la articulación glenohumeral. Esa es la cintura escapular. Avance su diapositiva. Avance. La siguiente diapositiva. La persona que está manejando las diapositivas, avance la siguiente. Ya. Y en la cintura pélvica, ¿qué estructuras conforman la cintura pélvica, Cristel? El ilión, el isquión y el pubis. ¿Qué más? La articulación de la cadera, ¿cómo se llama? El sacro, La articulación de la cadera, ¿cómo se llama? Coxofemoral, que es la coxal con el fémur. O sea, el ilión, el isquion y el pubis y la articulación coxofemoral. Eso es la cintura pelviana. Eso también es pregunta de examen. A ver, usted trajo preguntas para sus compañeros. A ver si están dormidos. sí, sí, profesor. Todos pagan en las clases, todos, no solo ustedes. A ver, nombre una pregunta para Lisbeth Gorrala. A ver, dígale una pregunta a Lisbeth Gorrala, a ver si está atenta. ¿Qué hueso se articula con el acromión de la escápula? A ver, Lisbeth, ¿escuchó o no escuchó? Gabriela de Morales, la misma pregunta. Ya tuvo chance de buscar en ChatGPT. El número y la clavícula. Ajá. Sí, profesor. Ya. Otra pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre la pelvis femenina y masculina? A ver, señora Hilda, Hilda López Bastidas. Mandé. La diferencia entre la pelvis masculina y femenina. Ella hablaba de Excelente. los embarazos, ¿Ya? de que, bueno, para mi conocimiento, lo poco que escuché es de que el hombre, pues, el hombre no tiene esa, la bendición de pronto, tener en su vientre a un niño, en el cual esa parte creo que se ancha de la mujer.
¿Ya? ¿Qué dice Cristel? Respóndale, como usted quiera la respuesta. Sí, sí, está bien. O sea, es que la pelvis femenina es más ancha y tiene un ángulo del arco. Y esto facilita más el parto. Ya, como ya dice, la pelvis de la mujer tiene una forma específica porque resecta la salida de un feto, pues, ¿no? En cambio, el hombre, como no va a parir, por eso su pelvis es un poquito más estrecha. Claro, Por eso que en está, ocasiones hay anatómicamente variaciones en lo que es la pelvis de la mujer y por eso que le dicen que es estrecha y no pueden parir porque la pelvis tiene una forma más estrecha y por las medidas de la cabeza, peso y biométrica del feto no va a poder salir, entonces se le considera que es pelvis estrecha y no le van a programar una cesárea, ¿no? Por esas anomalías anatómicas. Ya. Una última pregunta, Cristel. A ver, se la vamos a hacer a Kenia Rodríguez. Atenta, la veo que está atenta, pensativa en esas exposiciones. Una Hágale, fácil, una una fácil. fácil, así como ya se las hizo usted, así facilitas. ¿Qué articulación permite el movimiento del brazo? Una articulación importante que forma parte de la cintura escapular. Nada. Stephanie, que está ahí atenta también. Basurto. Articulación del brazo que permite el movimiento. ¿Cuál es? Esa también es pregunta de examen. Nada, Stephanie, no. Mary Chávez. El A ver, húmero, Melissa Polinario, alzó la mano. Ya buscó en ChatGPT. Melissa, diga. el glono humeral, Glenohumeral. el glenohumeral. Ya, está bien. A ver, Natalie, deme tres preguntas. ¿De cuántos huesos tiene los, los miembros superiores? ¿Cuántos huesos están conformados? Cosa por número. Aarón, Aarón Panchana. ¿Qué dice Natalie? Está bien. No, ¿Cuántos? 30. 30 Tres. huesos. Ya, por dos puntos se quedó de año. A ver, otra pregunta para Dayana Rivera. ¿En cuántas localizaciones están ubicados los 30 huesos del miembro inferior? ¿Cómo? ¿Cómo es esa pregunta? Otra vez. ¿En cuántas localizaciones están ubicados los 30 huesos del miembro inferior? No, ni yo le entiendo la pregunta que está formulando. Mire, el miembro inferior consta de 30 huesos. ¿Ya? ¿En cuántas localizaciones están los 30 huesos? Como que divididos, ¿en cuántas? Pero es que está mal formulada, pues. Mejor dígale, nómbreme los 30 huesos del miembro inferior y ya es otra cosa. De proximal a distal, de distal a proximal. Porque si usted le dice en cuántas localizaciones, yo no le entiendo qué es lo que me pide. Es que yo hablé de las localizaciones, pues, ¿en cuántas? A ver, pero me alza la mano Melanie Chávez, a ver. Usted que estuvo atenta y le captó a En Natalie. 4 localizaciones. En 4 localizaciones, está ¿Ya? bien. Sí, ¿Cuáles son? El fémur en el muslo, la rótula, la tibia y perón en la pierna y los 7 huesos torcianos del torso. sí, está correcto. ¿Ya? Bueno, pero más fácil es decirle, nómbreme la, los 30 huesos de la extremidad inferior de proximal a distal. Es más sencillo así. Entonces le van a decir empezando por
por la articulación coxofemoral, ahí le van a decir fémur, van a bajar y le van a decir la rótula, tibia, peroné, los huesos del tarso, que son astrágalo, cuboide, eh, los tres cuñas, navicular. ¿Y cuál es el otro? Natalie. ¿Mandé? Falta uno. Del tarso, ¿cuál es que le falta? A ver, ya dijo los cuños, Astrágalo, calcáneo, cuboide. pausanias, ovoides y Ahí ya lo dije yo, cuboide. Navicular y tres cuñas. Bueno. Ya, ahora sí, para Dayana Rivera que no reaccionó. Otra pregunta. ¿cuál es el miembro superior más largo? El hueso del miembro superior más largo El es el hueso del miembro superior más largo. No es el fémur. Sí, miembro superior. sí está bien, No, el miembro hasta superior. usted está equivocada, pues está diciendo miembro superior. ¿Por qué va a ser el Ah, no, fémur? no. Está bien. Ahí ya con eso tienen cero en el examen. El húmero. El El húmero, húmero, ahí sí. lo dijo la A ver, compañera Panchana. ¿cuántas preguntas hizo ya Natalie? Dos, Tres. tres. A ver, Anthony, hazle una pregunta a Carla Orrala. ¿Qué huesos encontramos en el antebrazo? Carla, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, licenciado. A ver, respóndale. Usted ya vio eso. En un día lo vio, pero lo vio. La tibia, En no, la el clavícula, antebrazo, la antebrazo. clavícula, Antebrazo, hijita, antebrazo. el radio del cúbico, El rayo y el cúbito, está bien. ¿Quién lo dijo? Panchananje. ¿Por qué no la dejó responder a... Si nuestra amiga puede ser ayudante de cátedra, ya vio una materia. A ver, Yesenia Suárez, ¿está aquí? Yesenia Suárez, no. A ella le está fallando el internet, licenciada. A Yesenia Suárez no la conozco, no la veo en práctica, no la veo en teoría, no sé dónde, quién será. Solo sé que está aquí en un listado. También fue una de las que vio las clases en Por, un solo día, por eso que todos le los estoy huesos. preguntando, porque yo tengo el listado de las tres, yo sé, pues entonces le estoy preguntando a ver qué es lo que sabe, pero no la conozco ni en práctica y no la conozco aquí en la, porque yo las he nombrado, todas las clases las he nombrado porque tengo el listado en amarillo quiénes son. Y hasta ahorita sé quién es. A usted ya la conocí, pero a la otra persona no. Bueno, otra pregunta, Anthony. Para, para. A ver, la bolita, la bolita. Para Emily Chacha Zulki. ¿Por cuántos huesos está constituido el esqueleto apendicular? Eh, me decía mi profesor, Lo que dice Anthony, repítale. ¿Por cuántos huesos está constituido el esqueleto apendicular? apendicular me dijo, ¿verdad? Es lo que hemos visto. Sí, Si no mal recuerdo, son 126 huesos. Igual me corrige. ¿Qué dice Anthony? ¿Está bien? sí, sí está bien. Allá, Ya. gracias. Otra pregunta. ¿Qué hueso encontramos en el muslo de la pierna? Eso es regalado. A ver, alce la mano, ¿qué quiere decir? El hueso del muslo. Aarón. Ya. Otra pregunta. La última, Anthony. Mencióneme una característica del esqueleto apendicular. Alce la mano. ¿Quién quiere?
Melanie, Ayuda al movimiento corporal. ¿qué hicieron? Sí, está bien. A ver, Melanie, prenda la cámara, quiero conocerla, que ha contestado ya algunas, para ir viendo quiénes están pilosos Yo sí la respondiendo. tengo prendida. Deje verla, que no la veo entre tanta gente. A ver, hable de nuevo para ver dónde está. Aquí estoy. A ver. No me sale. Pero bueno, ya después le preguntaré. Ya listo, chicos. Esas exposiciones me están debiendo esas exposiciones. No están, no están tan bien esas diapositivas y lo que explican. Como les digo, no es necesario que ustedes me den profesionalmente, pero en las diapositivas pongan dibujos, pongan esquemas, hagan un mapa conceptual o pongan los puntos importantes. Porque si ustedes ponen pocas diapositivas, igualmente se van a poner a leer del celular o de algún lado. Y si ponen también toda la letra en la diapositiva, también está mal, pues, ¿no? Pero tienen que poner lo más importante, tienen que poner gráficos, tienen que poner dibujos, eso sí, dibujos en internet hay hartísimos. Iban a hablar de tal cosa, pongan el hueso ahí único, el dibujo, y le dicen que es así, característico, así asado cocinado, y lo nombran. O en una diapositiva ponen los tres huesos así individualizados. Como yo les enseñé el dibujo, hueso por hueso. Entonces, más que sea eso y los puntos más importantes, y ya está. El tarso lo hubieran puesto ahí en una foto, el carpo lo hubieran puesto en una foto. Esas son cosas importantes. Bueno, siguiente grupo. Mire que ya aparentemente terminamos ya los huesos. Terminamos axial, terminamos apendicular. Aparentemente. Ya nos toca entrar a articular. Dayana Cruz, Melissa de la A y Xiomara de la Cruz. Melissa Polinario, perdón, y Xiomara de la Cruz. Eh, Desde la primera diapositiva. Comience. Buenos días, docente y compañeros. Somos el grupo número 8 y el tema a tratar es el sistema articular. Aquí tenemos a los integrantes, el docente, el curso y la materia. Siguiente diapositiva. Tenemos en la unidad de temática 1 como tema las generalidades de la anatomía y fisiología y su resultado de aprendizaje, que es definir la terminología, posición anatómica, posiciones corporales, planos y cavidades del ser humano a través del diálogo de saberes, demostrando las relaciones histórico-científicas para su aplicación pertinente en la actuación en clases y en la práctica. Y como tema a exponer, como mencioné anteriormente, es el sistema articular y su resultado de aprendizaje, que es diferenciar características estructurales, ubicación, función de las articulaciones y la correlación de estos conocimientos con la práctica profesional. Pero primeramente vamos a ver qué son las articulaciones. Las articulaciones son estructuras en el cuerpo humano que permite el movimiento entre los huesos y son esenciales para la movilidad y flexibilidad del cuerpo. Siguiente diapositiva. Tenemos las características estructurales. Como primer punto tenemos las articulaciones fibrosas. Los huesos están unidos por tejido fibroso y no permiten movimiento o permiten un solo movimiento muy limitado. Tenemos a las aturas que unen los huesos del cráneo, por ejemplo, la sutura coronal. Tenemos la sindesmosis,
que son huesos unidos por una banda de tejido fibroso como la que une los huesos del antebrazo. Tenemos también la membrana interósea, que es similar a a la sindesmosis, pero con una estructura más amplia de tejido fibroso que une los huesos, por ejemplo, entre el radio y el cúbito. Como segundo punto tenemos las articulaciones cartilaginosas. Los huesos están unidos por cartílago y permiten un movimiento limitado. Aquí tenemos a la sínfisis, que es un cartílago fibrocartilaginoso que une los huesos, como por ejemplo en la sínfisis púbica. Tenemos la sindrocondrosis, es un cartílago hialino, es un cartílago hialino que une a los huesos, como en las articulaciones entre los cartílagos costales y el esternón. Y como tercer punto tenemos las articulaciones sinoviales. Tienen una cápsula articular que encierra a una cavidad llena de líquido sinovial y permiten un rango amplio de movimiento. Aquí tenemos las articulaciones de bisagra que permiten movimiento de un solo plano, como el codo y la rodilla. Tenemos la articulación esférica que permite movimiento en múltiples direcciones, como el hombro y la cadera. Tenemos la articulación pivotante o articulación en pivote que permite rotación alrededor de un eje, como la articulación entre el atlas y el axis en el cuello. Tenemos también la articulación condilia que permite movimiento en dos planos, como la articulación de la muñeca, y la articulación plana que permite un movimiento limitado y deslizante, como en las articulaciones entre los huesos del carpo. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos los tres tipos de articulaciones que se dividen en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Siguiente diapositiva. La ubicación de las principales articulaciones. Tenemos que en la cabeza y en el cuello tenemos la articulación temporomandibular, que une el maxilar inferior con el hueso temporal del cráneo y permite el movimiento de la mandíbula. Las articulaciones atlantoaxil, que permite la rotación de la cabeza. El tronco, en el tronco tenemos las articulaciones intervertebrales, que está entre los cuerpos de las vértebras, permiten la flexión, extensión y rotación de la columna vertebral. La sínfisis púbica, que une los dos huesos del pubis en la pelvis. En las extremidades superiores tenemos la articulación del hombro, que permite un rango amplio de movimientos, incluyendo rotación y elevación. La articulación del codo, principalmente una bisagra, permitiendo la flexión y extensión del antebrazo respecto al brazo. La articulación de la muñeca, que permite movimientos de flexión, extensión y algunos movimientos circulares limitados. En las extremidades inferiores, la articulación de la cadera es una articulación esférica que permite una amplia gama de movimientos. La articulación de la rodilla, principalmente una bisagra, permite la flexión y extensión de la pierna. Las articulaciones del tobillo permiten la dorsiflexión y la flexión plantar, además de algunos movimientos limitados de rotación. Y como último, en las manos y en los pies tenemos las articulaciones de los dedos, que incluyen articulaciones interfalángicas en los dedos tanto de las manos como de los pies, que permiten la flexión y extensión. Y las articulaciones metatarsofalángicas y carpometancarpianas, que permiten los movimientos de los dedos y la adaptación de las manos y pies a diferentes superficies. Gracias. Buenos días, voy a hablar sobre la función de las articulaciones. Las articulaciones son las uniones entre dos o más huesos. Su principal función es darle movimiento al cuerpo.
Gracias a ellas podemos realizar un sinnúmero de acciones. Entre estas tenemos tres uniones que son las inmóviles o sin artrosis, semimóviles o afiartrosis, móviles o diartrosis. Inmóviles o sin artrosis. Carecen de cavidad articular y por lo tanto no permiten ningún tipo de movimiento. Estos huesos están unidos por tejidos conectivos, fibrosos o cartilaginosos, o es una combinación entre ambos. Como ejemplo tenemos a las suturas del cráneo. Son articulaciones fibrosas que unen los huesos de la cabeza, lo que proporciona estabilidad y protección al cerebro. Existen diferentes tipos de suturas, como por ejemplo la sutura sagital, que se extiende a lo largo de la línea media del cráneo, uniendo los dos huesos parietales. Sutura coronal une los huesos frontal con los parietales. Sutura lomboide conecta los huesos parietales con el hueso occipital y la sutura escamosa que une el hueso parietal con el hueso temporal. Semimóviles o afiartrosis. Permiten movimientos limitados. Están diseñados principalmente para proporcionar estabilidad y absorber impactos. Ejemplo, la sínfisis del pubis. Se encuentra en la pelvis, presentan un disco fibrocartilaginoso que permite un ligero movimiento durante el parto, articulaciones entre las vértebras. Cada articulación cuenta con un disco intervertebral, compuesto por un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Permiten un pequeño movimiento entre las vértebras, es lo que le otorga la flexibilidad a la columna vertebral. Móviles o diartrosis. Ofrecen un amplio rango de movimientos. La mayoría de las articulaciones de nuestro cuerpo son de este tipo, como por ejemplo los hombros, el codo, las manos, los dedos, la cadera y las rodillas. A ver, presidenta, proyecte su magistral exposición. El compañero Aarón nos va a ayudar proyectando, profe. Bueno, como sea. Se ve. Sí, Esta diapositiva las hizo Aarón. hola, hizo el compañero Henry. Del peso. Sí. A ver, comencemos, niños. Buenos días con todos. Soy Javier del Pesobone y el tema de hoy son las articulaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Como resultado del aprendizaje tenemos Las cámaras, diferencia. Javier. La Ay, cámara. estoy un poquito enfermo. Bueno, No importa. bien. Ahí. Ya, listo. Como resultado de aprendizaje tenemos diferenciar características estructurales, su ubicación, función de las articulaciones y la correlación de estos conocimientos en las prácticas profesionales. Siguiente diapositiva. Ya. Las articulaciones. Las articulaciones en los seres humanos son estructuras que conectan dos o más superficies óseas, facilitan los movimientos mecánicos, aportan elasticidad y sirven de unión entre los huesos y cartílagos o el tejido óseo y los dientes. Por lo tanto, las funciones más importantes de las articulaciones son mantener unidos los huesos del esqueleto, facilitar el movimiento del cuerpo para poder caminar, correr, etcétera, las demás actividades que se hacen. Las articulaciones en conjunto con otros tejidos importantes permiten el movimiento del cuello, rodillas, brazos, codos, los dedos de manos y pies, etcétera.
con excepción de los huesos de la cabeza. Aunque este esté conformado por articulaciones, su movimiento es casi nulo. Siguiente diapositiva, por favor. Más abajo, más abajo. Más. La siguiente. Ahí. Bueno, las partes de las articulaciones. Las articulaciones están conformadas o constan de las siguientes partes, como son el cartílago, que es un tejido que cubre la superficie del hueso en la articulación. Estos ayudan a reducir la fricción al movimiento de una articulación. La membrana, la membrana sinovial, que es un tejido que reviste la articulación y la sella en una cápsula articular. Esta membrana produce líquido sinovial alrededor de la articulación para lubricarla. Los ligamentos, que son un tejido conectivo que rodean las articulaciones para brindarles sostén y limitar su movimiento. Los tendones, que también son tejidos conectivos, están al lado de las articulaciones y se unen con los músculos que controlan el movimiento de esas articulaciones. Las bursas, que son cavidades llenas de fluidos entre los huesos, ligamentos y demás estructuras adyacentes, y ayudan a amortiguar la fricción de las articulaciones. El líquido sinovial, que es un líquido transparente y pegajoso que se reduce en la membrana sinovial, y los meniscos y demás articulaciones. Gracias. A continuación, mi compañero. Aaron, ¿puedes poner en la importancia, por favor? En la importancia más arriba. Ma- La anterior también. Ya, desde ahí. Las articulaciones son vitales para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano, por lo que permiten el movimiento. Las articulaciones facilitan el movimiento al conectar huesos y permitir que se muevan en relación con otros. Dependiendo del tipo de articulación, los movimientos pueden ser eh, flexión y extensión, como por ejemplo en codos y en rodillas. En rotación, como en las articulaciones del cuello y las caderas. Y el deslizamiento, como en las articulaciones de la muñeca. 2. Proporcionan soporte y estabilidad. Las articulaciones nos ayudan a mantener la estructura y la estabilidad del cuerpo y actúan como puntos de anclaje que soportan el peso y la presión de diversas actividades, como por ejemplo la columna vertebral. Las articulaciones entre las vértebras mantienen la alineación de la columna y soportan el peso del torso. Las rodillas y los tobillos. Estos brindan soportes durante actividades como caminar, correr, saltar. Siguiente diapositiva. Absorben impactos y reducen el estrés. Las articulaciones, especialmente las sinoviales, están equipadas con cartílagos y amortiguadores que absorben impactos y reducen el estrés en los huesos. Esto es crucial para poder prevenir el desgaste óseo y el dolor. Por ejemplo, incluyen el cartílago articular, que reduce la fricción entre huesos, y los meniscos de las rodillas, que amortiguan los impactos y estabilizan la articulación. La interacción con músculos y los ligamentos. Las articulaciones trabajan en conjunto con los músculos, los tendones y los ligamentos. Los músculos generan la fuerza necesaria para el movimiento, los tendones conectan los músculos con los huesos, a los huesos, los ligamentos estabilizan las articulaciones y limitan el rango de movimiento para poder evitar lesiones. Si bien sabemos, las articulaciones son unas estructuras complejas que conectan dos o más huesos y nos permiten
el movimiento del cuerpo y su estructura varía según el tipo de articulación. Pero en general se pueden tener las siguientes características estructurales. Aaron, puedes poner en el más abajo ya en la clasificación. Ya, ahí. Las articulaciones se pueden clasificar según su estructura en tres tipos principales, en las fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Cada tipo tiene características distintivas que determinan su movimiento y su función. Las articulaciones fibrosas están unidas por tejidos fibrosos densos y generalmente no permiten movimiento o permiten muy poco. Y estas se dividen en tres subgrupos, que son las suturas, la sínfisis y la sindesmosis. En las suturas se encuentran en el cráneo y estas están formadas por huesos que están unidos por tejidos fibrosos. Son inmóviles o tienen un movimiento muy limitado, proporcionando así la protección al cerebro. La sínfisis son articulaciones donde los huesos están unidos por un disco de cartílago fibrocartilaginoso. Un ejemplo claro es la sínfisis del pubis que une los huesos del pubis en la pelvis. En la sindesmosis, los huesos están conectados por una membrana o ligamento interóseo. Y un ejemplo es la articulación entre el radio y el cúbito en el antebrazo. Las articulaciones cartilaginosas están unidas por un cartílago y permiten el movimiento que las fibrosas, pero menos que las sinoviales. Y estas se dividen en dos subtipos. La sincondrosis, que son los huesos que están unidos por el cartílago hialino, y un ejemplo es la articulación entre las costillas y el esternón, o el cartílago costal. La sínfisis, en este tipo los huesos están unidos por un cartílago fibrocartilaginoso, por ejemplo la sínfisis del pubis y los discos intervertebrales de la columna. Y la sínfisis permite un movimiento limitado y actúan como amortiguadores. Las articulaciones sinoviales, estas son las más móviles y complejas y se caracterizan por tener una cavidad articular llena de líquido sinovial, lo que permite un rango de movimiento más amplio y se dividen según el tipo de movimiento que permite. Por ejemplo, las articulaciones de bisagra o gínglimo, que son las que permiten el movimiento en una sola dirección, como en una bisagra de puerta. Y estas incluyen un ejemplo como el codo y la rodilla. Las articulaciones en silla de montar, que son las que permiten el movimiento en dos planos, como en la base del pulgar, por ejemplo, la articulación carpometacarpiana del pulgar. Las articulaciones esféricas son las que permiten el movimiento en múltiples direcciones y tienen una estructura esférica en la cabeza del hueso y se ajusta a una cavidad. Ejemplo, incluyen el hombro y la cadera. Las articulaciones planas, que son las que permiten el movimiento deslizantes y de pequeña amplitud. Las articulaciones pivotantes son las que permiten el movimiento rotacional en un solo eje y un ejemplo es la articulación entre el atlas y el axis en el cuello. Las articulaciones también se pueden clasificar según su rango de movimiento en tres grandes categorías: la sinartrosis, anfiartrosis y la diartrosis. Cada tipo de articulación se distingue por el movimiento que permite. La sinartrosis son articulaciones que nos permiten los movimientos o lo permiten muy poco. Estas articulaciones están unidas por un tejido fibroso o cartilaginoso denso, por ejemplo, las suturas del cráneo y la sindesmosis. La anfiartrosis son las articulaciones que permiten el movimiento limitado y estas están unidas por cartílagos fibrocartilaginosos o una combinación de cartílago y tejido fibroso. Por ejemplo, la sínfisis del pubis y los discos intervertebrales. Y la diartrosis. La diartrosis permiten un rango amplio de movimiento y estas tienen una cavidad articular llena de líquido sinovial y estas están rodeadas por una cápsula articular, ligamentos y cartílago articular. Por ejemplo, la articulación de la rodilla, que permite la flexión y extensión y tienen un rango de movimiento relativamente amplio.
La articulación del hombro, esta permite en múltiples direcciones debido a su estructura esférica en artrosis que permite movimientos como flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. Y la articulación de la muñeca, que permiten varios tipos de movimientos como la flexión, la extensión, la aducción y abducción. Compañera Denise. Un buenos días con todos. Profesor, buenos días. Compañero Aaron, ayúdame con la siguiente diapositiva, por favor. Ahí. Ya. Sí. Yo les voy a hablar acerca de las funciones. Se dice que las articulaciones son estructuras anatómicas que permiten la conexión entre dos o más huesos. Se dice que su principal función es facilitar el movimiento y proporcionar la estabilidad del esqueleto. Dependiendo del tipo de articulación, esta pueden diferenciar grados de movimiento desde el movimiento amplio como los de las articulaciones sinoviales, que son de la rodilla y el codo, hasta el movimiento limitado nulo, como las articulaciones fibrosas, por ejemplo, las suturas del cráneo. Las articulaciones sinoviales son las más importantes para el movimiento del cuerpo humano, ya que permite una amplia gama de movimientos gracias a la presentación de un líquido lubricante llamado líquido sinovial, que reduce la fricción extrema ósea. El líquido sinovial es un fluido viscoso transparente que se encuentra en las articulaciones y tiene la consistencia de las claras de huevo. Su composición es de un ultrafiltrado de plasma, con la misma composición iónica. Las articulaciones tienen varias funciones esenciales que son cruciales para la movilidad y estabilidad del cuerpo humano, en las cuales tenemos movilidad, estabilidad, absorción de impacto, permitir el crecimiento y facilitar la circulación del líquido sinovial. Oye, hijo. En la movilidad, las articulaciones permiten el movimiento entre los huesos. La amplitud, el tipo de movimiento que una articulación permite dependiente de su estructura. Por ejemplo, las articulaciones sinoviales, como la rodilla y el codo, permiten una amplia gama de movimientos, como la flexión, aducción y la rotación. En la estabilidad nos permite el movimiento, las articulaciones también proporcionan estabilidad al cuerpo. Mantienen los huesos en su lugar y soportan las cargas y tensiones aplicadas al cuerpo. La estabilidad es proporcionada por la estructura ósea de la articulación, los ligamentos, tendones y los músculos circundantes. En la absorción de impactos, algunas articulaciones actúan como amortiguadores, absorbiendo y distribuyendo la fuerza generada por actividades como caminar, trotar, correr y saltar. Ya. Por ejemplo, los discos intervertebrales en la columna vertebral y los meñiscos de la rodilla ayudan a amortiguar los impactos. Permite el crecimiento. Las articulaciones cartilaginosas, como las placas de crecimiento fisis en los huesos largos, permite que los huesos crezcan en longitud durante la niñez y la adolescencia. Se dice que facilita también la circulación del líquido sinovial. Estas articulaciones sinoviales, el movimiento ayuda a distribuir un líquido llamado sinovial que lubrica y nutre el cartílago articular, lo cual es esencial para la salud
de la articulación y la prevención del desgaste. Siguiente diapositiva. En la correlación y en la práctica profesional, el conocimiento sobre la función de las articulaciones es esencial en diversas prácticas profesionales, especialmente en medicina, fisioterapia, kinesiología y otras disciplinas relacionadas con la salud. Esta comprensión permite a los profesionales diagnosticar, tratar y prevenir trastornos en el sistema musculoesquelético, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes, en la cual tenemos el diagnóstico y tratamiento, rehabilitación, prevención de lesiones y innovación de tratamientos. Diagnóstico y tratamiento en medicina comprende la anatomía y la función de las articulaciones. Es crucial para identificar y tratar afecciones como la artritis, los esguinces, las dislocaciones y otras lesiones. No te bajes. Los médicos utilizan este conocimiento para decidir el mejor enfoque terapéutico, que puede incluir desde medicamentos hasta las cirugías. En rehabilitación, los fisioterapias y kinesiólogos utilizan su comprensión de las articulaciones para diseñar y programas de rehabilitación personalizadas. Esto incluye ejercicios específicos que fortalecen las estructuras articulares y mejoran la movilidad, adaptados a las necesidades y condiciones individuales de los pacientes. Acá. Prevención de lesiones. Los entrenadores deportivos y profesionales de la salud ocupacional también se benefician de estos conocimientos, ya que les permite desarrollar estrategias para evitar lesiones articulares, tanto en deportistas como en trabajadores expuestos a movimientos repetitivos por esfuerzo físico. En la innovación de tratamientos, en el ámbito de la investigación médica, el conocimiento profundo de las articulaciones pueden conducir a innovaciones de prótesis, técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y tratamientos para enfermedades degenerativas articulares. Gracias. A ver, desde la primera diapositiva, por favor, de Henry. A ver, Henry, ¿cuál Sí, era aquí. ya. En las articulaciones, ¿cuál es la clasificación de las articulaciones? Las clasificamos por estructura y por función, ¿verdad? Sí, Ya, entonces, por estructura, ¿cuáles son? es ruptura. Son. Ay, yo no. A ver, Jimena, Vera. Por su estructura tenemos las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Ya. Y por función, Henry, por función. Un ratito, déjeme a los expositores primero. Por función, Henry. Por función son. Eso está en las siguientes diapositivas. Hasta la paso. Está ahí. Por función o movimiento serían las ay,
ay, cirnarrosis, anfiarrosis y uy, se me reda la lengua. Diarrosis. A ver, O regresa como, a las diapositivas que tú hablaste, Henry. ¿Tú hiciste la diapositiva? yo y la compañía de Emily. Bueno, Emily hizo casi todo. Yo nomás puse unas cositas. Ya. Eso es tuyo, parte de las articulaciones. Sí. Regresa a otra diapositiva. Tú nomás tenías 2 diapositivas. Sí. A ver, los huesos del cráneo, las estructuras del cráneo, ¿qué articulaciones son? Son articulaciones casi nulas de movimiento. Es decir, a pesar que están formadas de articulaciones, su movimiento es nulo. ¿En qué clasificación ingresan? Serían en las... Ar, ar, ay, me confundo. Son... no, yo no puse eso. Lo puse la compañía de La cosa Emily. es que todos debemos saber el tema, porque el tema es corto. Y aparte que solo tienes 2 diapositivas que no tienen mayor relevancia, debías, además que sea, haber repetido o repasado, pues, ¿no? La de la cadera, ¿qué articulación es? Y aparte que tienes una foto, una imagen, por eso te pregunto de ahí. Articulación móvil. ¿A qué pertenece, pues? ¿A qué clasificación pertenece? A las sin, sinarrosis, ay, sinarrosis. Pertenece a sinovial y a diartrosis. Espérame un momento. Listo. Ya, A ver, ya. Emily, defendámonos, Emily, defendámonos. Las clasificaciones propiamente de las articulaciones. ¿Mandé cómo? Las clasificaciones de las articulaciones, ya. Por su estructura, ahí usted tiene. Sí, la Repítalo. fibrosis, la cartilaginosa y las sinoviales. Ya, las fibrosas, de ejemplos. Eh, las suturas, la sínfisis y la episindemosis. Las fibrosas, ¿cuál es la característica de las fibrosas? Las fibrosas están unidas por tejidos fibrosos densos y no permiten movimiento, si lo permiten, pero lo permiten muy poco. Ya, Y estas son las que se dividen en 3 subgrupos, que son las a ver, ¿cuáles suturas, son? las sínfisis y la sindesmosis. Ya. Las del cráneo, ¿a qué grupo pertenece? A las fibrosas, las suturas. Pero ¿a qué grupo? Pero si es por función, Según su estructura. de ejemplo de las cartilaginosas. El micrófono. Mm, Perdón, estaba hablando. Como bien sabemos, como bien sabemos, las articulaciones
cartilaginosas, estas están unidas por cartílagos y son las que permiten más movimiento que las fibrosas. Y estas son las que se dividen en dos subtipos, que son la sincondrosis y la sínfisis. Un ejemplo de la sincondrosis es la articulación entre la rodilla y el esternón, el cartílago costal. Y en la sínfisis, un ejemplo es la sínfisis del pubis y los discos intervertebrales en la columna vertebral. ¿Ya? Y las sinoviales, de ejemplos. Estas bueno, se dividen según el tipo de movimiento. Las articulaciones de bisagra, un ejemplo son el codo de la rodilla. En las articulaciones en silla de montar, Otra eh, articulación sinovial. Deme ejemplos nomás, nombre, articulaciones sinoviales. El hombro, el codo, la rodilla, la cadera. Todas esas son sinoviales. O diartrosis también. Tienen amplio movimiento y tienen líquido con cápsula. Ya. Cartilaginosas, repitemos, son las que tienen cartílago. Pueden ser las que usted nombró, las costales, los discos intervertebrales, ¿no? También la sínfisis, porque son con cartílago. Y las sinoviales, todas las que tienen una cápsula y tienen líquido sinovial y tienen amplio rango de movimiento, según su estructura. Ahora, según su función o según su movimiento, sin artrosis, ¿qué eran las sin artrosis? ¿Permitían o no permitían movimiento? no permitía movimiento. Entonces la sin artrosis no permite movimiento. Un ejemplo o varios ejemplos de la sin artrosis. Ahí está el cráneo, ¿no? Están unidos por las suturas, son inmóviles. ¿Ya? También pueden ser las gonfosis, que son lo de los alvéolos dentarios con la maxilar. Tampoco permite movimiento, pero es una articulación. Y las anfiartrosis son las que permiten, Emily, Son las que permiten un movimiento, pero limitado. un movimiento Están limitado. unidas por el cartílago fibrocartilaginoso o la Ahí podemos combinación del poner como cartílago y ejemplo, el tejido fibroso. ahí también podemos poner como ejemplo Los huesos del pubis en la pelvis la sínfisis del pubis también. y los ¿Qué discos más? intervertebrales. Los discos intervertebrales Intervertebrales, también entran ahí. sí. Ya. Y las diartrosis, Estas permiten un rango más amplio de movimiento. ya, Y estas tienen una cavidad articular también llena de líquido sinovial. ya igual que Y arriba, están rodeadas por sinovial. una cartílago articular, ligamento y cartílago articular. Ya, avance. Denise, Dígame, aquí estoy. a ver, repitamos las funciones del sistema articular. Movilidad, estabilidad, absorción de impacto, permitir el crecimiento y facilitar la circulación del líquido sinovial. Ya, en la movilidad, ¿por qué es una función? ¿Qué hacemos ahí? En la movilidad, la articulación permite el movimiento entre los huesos. La amplitud y el tipo de movimiento que la articulación permite depende de su estructura. Por ejemplo, las articulaciones sinoviales, como la rodilla y el codo,
que permiten una amplia gama de movimientos, como la flexión, extensión, aducción y rotación. En la estabilidad, ¿por qué nos da estabilidad la articulación? Mandé ¿Por qué nos da estabilidad la articulación? porque mantiene a los huesos en su lugar y soportan las cargas y tensiones aplicadas del cuerpo, al cuerpo. ¿Por qué permiten el crecimiento? Porque, porque las articulaciones cartilaginosas, como las placas de crecimiento fisis, que en los huesos largos ayudan Metáfisis. de la niñez y la adolescencia. Ya. ¿Por qué absorben impacto? ¿Por, por qué absorben impactos? Porque, porque, porque algunas articulaciones actúan como amortiguadores, absorbiendo y distribuyendo la fuerza generada por la actividad física, sea como caminar, correr. Por ejemplo, los discos intervertebrales en la columna vertebral y los meñiscos de la rodilla. Ya, deme otra pregunta. 3 preguntas. Sí, la primera. Bueno, ¿qué es el líquido sinovial? Nombre de alguien, de que los conoce a todos. La compañera Leti. Ya llegó. Ah, no, ella creo que no estaba. El compañero Aarón. Había que le pase la diapositiva hasta que le manda machete. Aarón, ya lo que te dijo ahí tu amiga, Denise. No es tu amiga, es enemiga. Por eso, pues mis amigos Aarón. cerca de mis enemigos aún más. Ya, Denise. Sí, Consistencia de clara de está, huevo. está bien. Ya. Sí, está A bien. ver, otra pregunta. Para, para Bianca, una pregunta para Bianca que no ha hablado hoy Ya, día. un ejemplo de articulación sinovial y de articulación fibrosa. Un ejemplo de articulación sinovial sería el hombro, el codo, que cuenta con una cápsula y un líquido sinovial. Y fibrosa, el cráneo, ¿no? Denise, Sí, las suturas del cráneo. Ya. Otra pregunta. ¿cómo se llama la placa de crecimiento que permite que los huesos crezcan en la niñez y en la adolescencia? Déjame ver quién está aquí. ¿Quién no está atento? ¿Quién está despistado? A ver. Para la compañera Alejandra Vallejo. A la que la stalkean en el Instagram, ¿cómo es? En el TikTok. Alejandra Vallejo. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cómo se llama la placa de crecimiento que permite que los huesos crezcan en la niñez y en la adolescencia? Durante la niñez y la adolescencia. Sí, hablamos la vez pasada. En la exposición de Bianca dijeron ahí. ¿O no? La placa epifisaria o fisis. Sí. Metáfisis, ya. A ver, Henry, diga tu Sí. pregunta, Henry. Eh, ¿Cuáles son las partes de las articulaciones? ¿Para quién? Para tu amiga Stephanie Basurto. Ajá, para ellos. Ya, a ver.
Stephanie. A ver, Melissa Polinario, para que ponga esa asistencia. Está el cartílago, la membrana senovial, los tendones, la bursa, el menisco lateral, la bursa infrarrotuliana, el tendón rotuliano, la cápsula articular y el menisco lateral. Ya, la he dicho hasta de más. A ver, Henry, otra pregunta. ¿Qué es la bursa? ¿Alguien quiere decir? Tú mismo respóndete, Henry. A ver. Son cavidades llenas de fluidos entre los huesos y ligamentos y demás estructuras adyacentes que ayudan a amortiguar la fricción de las articulaciones. Otra pregunta. ¿Qué es el cartílago? Cartílago. ¿Qué es el cartílago? ¿Quién quiere decirlo? ¿Alguien? Damaris Naranjo. No está. A ver, Melissa. Está pilosa, Melissa. Es un tejido conectivo flexible. Ya. A ver, prenda la cámara. ¿Tiene prendida su cámara, Melissa? Sí, aquí está. A ver, alce la cabeza. Ponga de perfil. Ya la estoy conociendo, ya. Mira, está pilosa. Bueno, eso es todo por hoy. Las personas que ya expusieron hoy, las que pusieron antes, ya suban sus diapositivas, suban su informe para ponerle sus notas. Como les dije, el día lunes no va a haber práctica porque tengo que trabajar en el MSP, pero yo les comunico si se conectan, más que sea 1 hora o 2 horas para hablar algo, ¿sí? Y el martes van a ir en presencial en la mañana a Colonche para tomarles el examen. Voy a hacer 2 grupos de 40 con 2 hojas diferentes. Lo que hemos visto, generalidades, cavidades, eh, planos anatómicos, posición anatómica, términos direccionales, todo lo que es generalidades, imagenología. eh, sí, deja de compartir. Huesos del cráneo y de la cara, lo que vimos hasta ayer, esqueleto axial. Lo que hemos visto hoy día no va a entrar, eso va a entrar para la segunda lección de este ciclo, antes del examen final.